Amigos y amigas, bienvenidos a una videoinformación más el día de hoy, 25 de marzo del 2024. Se enfrascaron en un debate el senador plural, el doctor Simi, con el senador César Cravioto, con Azucena Uresti. Y en esta ocasión, como siempre, sale este senador plural a decir lo mal que lo está haciendo el gobierno, que este gobierno prácticamente está privatizando la salud porque no hay medicamentos y entonces las personas necesitan o tienen que hacer lo posible por comprarlo en distintas farmacias, y eso es el inicio del proceso de privatización. Ya cae en lo ridículo estas personas cuando no tienen argumentos. La, la ocasión que realmente le sacó de onda, le sacó de quicio esa pregunta de Azucena Uresti al decir, bueno, si por qué tan mal lo está haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué? ¿Por qué tanta popularidad? ¿Por qué Claudia tiene tanta popularidad? ¿Por qué está tan arriba en las encuestas? Ante eso, este senador, vean lo que contestó, porque no tiene nombre. Menos de estudios de laboratorio en los servicios de salud pública. Y también hubo 500,000 menos de personas que no pudieron tener cirugías. 500,000 menos de las que hizo Peña, que no estaba bien. Bueno, ahora hay 500,000. 46% menos consultas de las que se daban en el gobierno de Peña en el sistema de salud público. 46% menos. ¿Y sabes a quién se afectó más? A los pobres. Es decir... O sea, no quiere decir que no nos estamos enfermando. No. ¿A dónde están yendo? Menos consultas, menos operaciones, menos tratamientos, estudios, rayos X, y se redujo el gasto en cosas tan importantes como el mantenimiento, los aparatos, el agua, y pasamos de tener 20 millones de personas sin servicios de salud a 50 millones sin servicios de salud. Es uno de los ejemplos que demuestra muy bien el costo de las ocurrencias. Hicieron el INSABI mal, transitaron mal a desaparecer el Seguro Popular, y luego desaparecieron el INSABI, no han dado cuenta de los miles de millones de pesos que ahí pasó, y ahora lo pasaron al IMSS Bienestar. Eso es salud. Seguridad, con razón, se quejan del baño de sangre de Calderón, con razón. Pero fueron 120,000 homicidios, ahora van 180,000, es decir, 50% más que el baño de sangre de Calderón. Entonces, ¿cómo será el baño de sangre de López Obrador? Es decir, cuando nos vamos a los números, la realidad es aplastante. Sí, es cierto, si vemos los números hay una diferencia importante en el número de homicidios, en el número de atención, de presupuesto, etcétera, pero yo me he estado preguntando, ¿dónde está toda esa gente? Los afectados, ¿dónde están? Porque, a ver, el presidente sigue siendo, y perdón que regrese al punto, sigue siendo muy popular, y las encuestas, ahora veía la de Mitofsky, pues siguen colocando a la candidata de Morena por encima, 25 puntos en esta encuesta, particularmente de hoy, de la candidata opositora. ¿Dónde están esas personas y dónde estaría en todo caso el voto de castigo que tanto denuncia la oposición? Es que están en la realidad. Los que no están en la realidad son los de la oposición, que ven todo fatal. La gente sí sabe que hay problemas en el país, pero está viendo un gobierno que está trabajando y que está avanzando para resolver los problemas del país, y un gobierno que desde hace mucho tiempo que no atendían a la gente. Y hoy la gente, yo estoy caminando, yo también soy candidato, estoy caminando en un distrito, y la gente dice, lo que estamos viendo en este gobierno no lo vimos en los últimos 40 años. Por supuesto que vamos a respaldar el proyecto. ¿Qué es lo que ven? Pues ven programas sociales, ven un gobierno que no se embolsa el dinero y que no hay cuentas en Islas Caimán, ven un gobierno que está haciendo obras trascendentales para el desarrollo del país. Entonces, por ejemplo, este tema de la salud.
que sí, insisto, sí hace falta mucho para consolidarlo. Pero la otra vez en una charla que tuvimos en el Instituto de Formación Política de Morena, estaba Raquel Buenrostro y yo platicando de varios temas. Bueno, contó una historia de terror, Raquel Buenrostro, cuando era directora del SAT, cómo estos que manejaban los medicamentos en el sistema de salud prácticamente fueron con camionetas negras cuando ya se les habían quitado los contratos para no permitir que salieran los nuevos medicamentos, con camionetas negras y armas largas. De eso estábamos hablando, así estaba la contratación de medicamentos en este país. Entonces, obviamente cuando se da un asunto drástico, bueno, pues todo se reacomoda, pero aquí... ¿Parte de la oposición de un diagnóstico equivocado? Parte de la oposición saca nada más del análisis un tema, pues que en todo el mundo pasó, que se llama COVID. Aquí y en el mundo, ahora sí que aquí en China, ocurrió el COVID. Y el COVID hizo que todo el sistema de salud, no de México, del mundo, se concentrara 2 años, porque fueron 2 años, a atender el tema del COVID. Con malos resultados, por cierto. Pues mira, ¿no? es una valoración, pero ¿no? Nos vacunamos todos los mexicanos de manera gratuita. Y 2 años metidos en el COVID. Claro, cuando 2 años un sistema de salud está solo atendiendo un tema, pues se retrasa todo lo demás. Pero eso, insisto, no ocurrió en México, ocurrió en todos lados. Entonces, cuando hacen su análisis de que el sistema de salud, pues simplemente, pues de manera dolosa, quitan esa parte del análisis que tuvimos un COVID. ¿Bien la pandemia? Sí, en términos generales se manejó bien. Y lo que demostró la pandemia, porque tomó la pandemia después de 1 año de haber entrado el gobierno del presidente López Obrador, pues justamente el desastre del sistema de salud que nos entregó el PRI y el PAN, que llevan años gobernando, y entre otras cosas, por supuesto, la falta de médicos y la falta de equipo, etcétera, etcétera, y de instalaciones. Creo que es importante tantos hospitales, tantos hospitales que quedaron inconclusos en obra, que se han venido terminando en este sexenio, que es parte de cómo hacían las cosas antes. Entonces, sí, pues claro que es muy doloroso todas las muertes del COVID, y bueno, ya está haciendo las investigaciones y se dará, digamos, un planteamiento después de muchos años o después de algunos años que digan cómo se hizo el tema de la pandemia. Ahora no se niega, evidentemente, lo obvio, ¿verdad? O sea, inseguridad, claro que había, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, problemas en el sector salud de siempre, falta de medicamentos, las instalaciones descuidadas, los médicos quejándose, pero se esperaba más resultados. Mira, yo insisto, 2 años muy complicados porque no se pudo avanzar. O sea, sin el COVID las cosas hubieran sido distintas. Pues claro, 2 años de avance en un nuevo sistema de salud que se tuvieron que truncar porque todo el sistema de salud se metió a atender el COVID. Pues eso se tiene que meter en el análisis. El presidente ha dicho 39 veces en las mañaneras que vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. Por supuesto que no llegamos a eso, por supuesto que estamos mucho más lejos incluso de lo mal que estábamos en el 18. Yo empecé diciendo que el 18 no es defendible, que había claramente problemas, pero este gobierno se hizo elegir bajo la base de un diagnóstico que iba a arreglar y las cuentas que entrega son peores que entonces. Yo me quedaría con tu pregunta inicial. O sea, si todo es tan catastrófico en 2 temas tan sensibles, ¿por qué el presidente tiene niveles de aprobación del 70% y por qué la candidata del movimiento tiene 2-1 las intenciones de voto? ¿Tienen alguna respuesta? Sí, yo les sugiero que vean este hilo tan bueno de Click Durango, @Click Durango. Hace un estudio de qué dijo Encol, que es una de las encuestas que le da una diferencia significativa a Morena, a Claudio Sheinbaum sobre los demás. Las diferencias en general de lo que pasó con lo que midieron eran de 20 puntos. Por ejemplo, a Santiago Taboada le medían 52, tuvo 67. A Sandra Cuevas le medían 18, terminó con 48, pero voy a poner solo la conclusión, porque así son todos. ¿Pero tienen alguna respuesta para la popularidad del presidente? Yo creo que el presidente tiene un extraordinario mecanismo de comunicación. Yo creo que hay un aparato de coacción muy fuerte en los Siervos de la Nación, que por cierto, los Siervos de la Nación era el aparato electoral de Morena que dirigía Gabriel García Hernández, que se convirtieron del aparato electoral en Siervos de la Nación. Entonces tenemos un mecanismo de coacción y tenemos un mecanismo de difusión, ¿cierto? Pero yo creo que en realidad lo que tenemos que ver
ver es la elección de Estado que estamos viviendo. Y también yo creo que a final de cuentas la distancia de lo que estamos viendo en las encuestas es más propaganda que dato. O sea, vean este hilo, es @clickdgo. ¿Más propaganda de quién? ¿De los que la publican? ¿De los medios? Yo creo que es esencialmente 20 puntos a favor del gobierno, de los candidatos gubernamentales. Este estudio así lo que refleja. En esencia, ¿cuál es la intención? Tratan de construir una narrativa que esto está definido, y por supuesto que no. Mira, el 21 sí pasó. Mira, la verdad es que la relación con los medios pues, ha sido complicada en el gobierno, con los medios, y todas las encuestas salen en los medios. Ahora resulta que los medios están ayudando a la candidata de Morena, pues eso es un absurdo, eso se cae muy fácil. Porque además no es una encuesta, pues es nosotros tampoco creemos en una encuesta, creemos en el... Hay encuestas que le ponen a 8 puntos de distancia y otras a 26, bueno, la de hoy a 26. Sí, hasta 30 y tantos, pues es el promedio, el promedio, son 20 y tantos puntos de diferencia, y aquí en la ciudad son de 12 a 15 puntos de diferencia. Esa es la realidad, eso es lo que está. Pero bueno, ¿para qué nos peleamos con esos números? El 2 de junio, pues vamos todos a tener claro cuál fue la realidad, y yo creo que se van a dar un frentazo los de la oposición, porque toda la estrategia que construyeron 6 años pues va a quedar en la basura, porque la gente va a decir, vamos a refrendar el proyecto de transformación de manera amplia, de manera contundente. Eso lo estamos viendo en las encuestas, eso lo estamos viendo en las campañas, lo estamos viendo en los mítines, y lo vamos a ver el 2 de junio. La única cosa es que ojalá si pierden